mí me parece que hay mucho mérito de México. Hoy estaba viendo a la mañana algunos clips de cómo Piero Hincapié salía a perseguirlo a Alvarado. Y eso le generaba un hueco a la defensa de Ecuador. Porque lo que se vio en la superficie claramente fue que el primer gol viene por izquierda. Claro. Pero le hace mucho lío México, el Vasco Aguirre, con la movilidad por el sector derecho. Lo saca Hincapié con Alvarado y por ahí empieza a aparecer Mora, que jugó un excelente primer tiempo el chico. Muy buen partido. Y fue además toda una apuesta de Aguirre. Sí, es muy difícil. Sí, yo estoy haciendo todo lo posible para que no nos reten y seguirlo. Sí, claro. Pero... Aguirre apostó por el chico Gilberto Mora. Sí, El joven Sí, de Pelé en es ser titular. una de las grandes joyitas que se apunta al fútbol mundial incluso. Sí, sí, sí. Pero vos sabés que lo de Hincapié, a mí me dio la sensación de que, por ejemplo, me hizo acordar el partido con Costa de Marfil. Que yo lo veía también a veces a destiempo, saltando. Yo insisto, creo que Hincapié llega al mundial al límite desde lo físico. Se le notó lamentablemente en todos los partidos. Y si bien habla bien de México, que no subestimó a Ecuador, que no se quedó en su localía, yo lo vi incluso por encima. O sea, yo no. O sea, el primer tiempo de México es como que fue avasallante, dio más de lo que yo imaginaba, lo pasó por arriba Ecuador, más allá de ese comienzo desbocado que marca Antonio. A mí México pareció la España del 2010 en el primer tiempo. En cuanto a cómo fue tan superior a su rival, eso vi. A ver, yo tengo dos lecturas, o tengo dos puntos a tocar. Me llamó mucho la atención justamente esa superioridad inicial de México con Ecuador y quiero intentar encontrar el porqué. Lo veo en Luis Romo, que se le pegó a Moisés Caicedo como si fuera realmente una garrapata. Creo que me pareció clave para que Ecuador no pudiera encontrar fluidez en la pelota, ni siquiera fluidez, Mike, para que no encontrara, para que no pudiera agarrar la pelota, porque ni siquiera Ecuador tuvo fluidez en ningún momento por las posesiones tan cortas que tuvo. Y yo no quiero... A ver, es difícil porque estos jugadores ecuatorianos juegan en distintos escenarios alrededor del mundo y en Europa. Y no quiero hablar de miedo, pero yo sí creo que el Azteca algo influyó en ese primer tiempo. O sea, yo le vi algo de bloqueo a Ecuador, más allá del excelente nivel de México, que yo creo que si juega así a Inglaterra o a la República Democrática del Congo, si es Inglaterra le puede competir. Pero yo creo que Ecuador, así como fue tan, no a ese nivel, pero parecido a lo que le sucedió a Paraguay contra Estados Unidos en el primer partido, eso creo que sintió Ecuador en los primeros minutos en el Azteca. Yo pensaba lo mismo. Creo que de lo que se vio como exhibición colectiva en el Mundial, en cuanto a cierta continuidad, hablamos de media hora, 40 minutos, claro. Los equipos de la CONCACAF, Estados Unidos y México, tuvieron dos de los episodios más notables hasta ahora en pasaje futbolístico de la Copa del Mundo, porque los primeros 30 de México, insisto, lo que está marcando diferencia, lo que va a marcar diferencia es la movilidad. Si un equipo candidato logra movilidad, estar fresco físicamente como lo está Francia, es un equipo más temible todavía. Claro. La están logrando esa movilidad equipos que no están en el primer escalón. Ayer mencionabas a Romo. Romo hay una jugada que sale rápidamente México en contraataque. Romo que juega interno por izquierda, claro. Alvarado por derecha. Termina yendo al vacío a jugar una pelota de Mora porque Hincapié no estaba, y es la jugada en la cual Jiménez cabecea muy cerca afuera, no sé si la recuerdan. Sí, claro. Sí. Bueno, es Romo corriendo cerca una diagonal desde su sector hacia afuera para meter el centro. Yo no sé si México se va a animar a realizar el mismo despliegue contra Inglaterra. Ayer inteligentemente combinó la presión alta, ganó 12 pelotas México en el tercio de ataque, Ecuador solamente ganó 3, pero no quiso hacerlo permanentemente, más allá de la altitud de la Ciudad de México y de que físicamente podía hacerlo, no sé qué era contra Inglaterra, e inteligentemente, una vez que sentenció el partido, después dijo, bueno, vamos a manejarlo. Claro. Yo ya saqué la diferencia. Ahora, a partir de los 30... lo manejo. No, y como lo manejó, ¿no? Sin meterse atrás, lo manejó tratar con la pelota, con el bloque medio. ¿No sufrió? Sí, a mí me parece llamativo. Muy bueno lo de México, muy bueno lo de México. Pero sí me quedan muchas preguntas de Ecuador. Eso que hablábamos de manera tal vez un poco jocosa, pero es verdad, en el norte del continente de Sudamérica,
después de una... Fabián Vargas inmortalizó una frase después de haber clasificado y tener lista una clasificación preolímpico y solamente para quedar eliminado, para clasificar a los Olímpicos del 2002, tal vez puede ser. Puede ser, sí. Puede ser. Lo único que lo podía sacar de los Olímpicos era una derrota por 7 goles con Brasil. Sí. Y Brasil le ganó 9-0. Y Fabián Vargas, a boca de camerino, dice, después de la gran hazaña, siempre viene la gran K en lo que termina. Y esa es una constante del fútbol del norte de Sudamérica. Yo no creo que los jugadores se agranden porque van a decir, ay, me voy a agrandar. Pero es increíble cómo después de una gran hazaña como la del partido contra Alemania, como el funcionamiento que veníamos viendo, pues vemos la expresión. Ayer fue muy pobre Ecuador. Bueno, pero también ahí para mí hay un punto. Vos hablás, Tonio, del viernes, y lo hablábamos con Cho en la previa ayer. Para mí también tiene que ver lo físico. No olvidemos que México en el último partido de los grupos rota mucho, rota la mayoría del equipo, y Ecuador hizo un desgaste importante contra Alemania para ganar ese famoso partido. Entonces, porque por supuesto que hubo una ventaja táctica y realmente hay que poner el primer tiempo ayer de México de lo mejor que vimos en el Mundial. Sí. Y a mí me pasó lo mismo que a Andy. Yo el segundo tiempo decía, che, si México juega así, Inglaterra le compite. No sé si le gana, pero le compite. Sí. Jugando todavía el México. Además, dependiendo quién esté en el medio de Inglaterra, por ejemplo. Pero bueno, eso veremos también. cómo está Rice. Porque hay que ver. Si pasa Rice- Inglaterra, ¿no? Claro. Primero tiene que pasar Inglaterra hoy a Congo, es el primer partido del día. Sí. Pero bueno, y también eso, porque recordemos que Rice no jugó el partido anterior. Pero con mayor razón, porque estoy de acuerdo en lo físico, pero con mayor razón, si sé que estoy mermado físicamente, mi rival tiene 3 días más de descanso, 4 o 5, porque no lo rotaron todo el equipo. Hombre, lo peor que puedo hacer es salir a tratar de comerme a México en el Azteca, en ataque, dando espacios y... No, me pareció llamativo. Sí, siquiera. y bueno, se confió también mucho de pronto en su línea defensiva, porque el primer gol, ustedes vieron cómo estaba Hincapié, dónde estaban los... Bueno, de hecho, por eso es que Quiñones está habilitado, porque incluso parte desde su propio campo. Pero es que fue tal la superioridad de México, que ustedes veían cómo salían desde atrás. Con una... O sea, Rangel esperaba que Ener llegara aquí donde están los monitores, donde está el termo, Jorge, y salían con una confianza de saber, estos no nos van a robar la pelota acá. Era casi una salida a la volpiana, que no era tal, porque no es que era ese tercer central. Yo hasta pensaba, hasta en que le hacen un homenaje a la Volpe con esas salidas. Bueno. Pero es que, o sea, creo que era tanta la confianza que se tenía y la superioridad que estaban viendo que sobre el rival, que estaban dándose ese lujo de salir de esa manera también. Muy bien Lira, Sí. para, Sí. Muy para bien todo lo Lira. que construya, Sí. porque quizás no Fue sea parejito en todo el que torneo hasta maniobra, pero es el que respalda todo el tiempo. Claro. El que te propone triángulos, se acerca y ahí México hace triángulos o a veces hasta con Romo volcándose al sector opuesto para no armar juego con 4. En el fútbol podés ganar con 1, podés ser peligroso con 2. Pero si querés jugar bien, tenés que tener 3. Sí. ¿No? En cuanto a las secuencias. Sí, sí. Vos, si agrupás 3 jugadores en un sector y triangulás, ahí vas a poder generar juego. Claro. Si ponés 4 con movilidad, vas a generar más juego todavía. Bueno. Y eso fue lo que hizo México. Es que de hecho los entrenadores, cuando vos charlás con alguno de ellos en una charla de café, te dicen eso, que la superioridad se va generando a través de la generación de triángulos en la cancha. Y eso tuvo mucho de eso ayer México, más allá de los errores de Ecuador, porque por ejemplo en el segundo hay un error de Pacho, que no, o sea, él deja corta una resbaló. pelota, que es un Sí. error y encima se Y resbala. se resbala después porque Ordóñez, para mí sí. se resbala después y nunca lo ves fallando de esa manera. Casi que Y Mora Jiménez se la se- pone en un ángulo. No, y el golazo Para de colmo. Jiménez No, además, abre el pero- remate perfecto. Claro, pero es que además Jiménez como que mira, yo estoy tan libre, bueno, Sí. tómalo, ping. Es que pero hay- alcanza a mirar como ¿y quién está aquí? Nada, estoy Y ahí solo. voy a ese resbalón. No es normal ver eso en los jugadores de Ecuador. Entonces digo, o sea, ¿será que el Azteca lo jugó también? Yo supongo que insisto, juega. Es que ese estadio es... Yo sí hay una de las cosas que me quedo con este Mundial es haber conocido ese estadio, chicos, realmente. Es una cosa que te intimida, que te absorbe y por más de que los jugadores de Ecuador realmente estén acostumbrados a los máximos escenarios, o sea, es que...
es como una descompensación. Lo que le resta a Ecuador, esa intimidación que el estadio puede hacer, más lo que le sube a México, el envión que el estadio le da a la selección local. Pero entonces todo eso también ese juega. estadio, Andrés, no sé, vos estuviste en el primer partido. Sí, en la inauguración. Para mí puede llegar a cohibir. De hecho, en el primer partido, Claro, lo silbaron. ¿no? Al equipo lo impulsaron Sí. con Primero, un silbido. a los 3 minutos, como ayer, ya estaban cantando el ole. Sí. Después, con México ganando 1-0, pero con Sudáfrica con uno menos, y Sudáfrica yendo, ya empezaron a bajar silbidos. Entonces te puedes jugar en contra también. Por eso, pero ayer fue todo lo contrario. Hay un mérito, porque sí. Todo. para soportar también el marco y que te ayude el marco, vos tenés que tener un buen equipo. Claro. Porque ese marco a veces no es una ayuda si vos no tenés un buen equipo. Y quizá también por ahí pasa ese primer tramo de partido del Vasco Aguirre diciendo, bueno, tratemos de arranque que el estadio sea un impulso. Media hora, resolvamos esto, tengamos movilidad, hagamos lo que tenemos que hacer. Ya en el partido con Sudáfrica habían mostrado buenos movimientos, creo que acá lo dijimos. El tema es que yo no creía que podían llevar esos movimientos a mayor continuidad y ante un rival de mayor jerarquía. Y ante una defensa que, pensemos que México La mejor. llevaba 26 partidos consecutivos sin recibir más de un gol en algún partido, con mucha valla en cero, 26 partidos, y de pronto en media hora estaba 0-2 en el Azteca contra México. Y en una instancia eliminatoria que era la gran falencia de México. México no ganaba un partido en una instancia de mata-mata desde el 86. O sea, en su Bulgaria, ¿no? Exactamente, cuando llega a cuartos de final, que es de hecho su máximo resultado. Pero a mí me dio la sensación de que en todos los factores México dominó el partido. A mí también. O sea, a mí me quedó el resumen de que México quebró su propia historia. O sea, esa historia de México de que se apichonan las difíciles, de que el Azteca, en vez de ser un elemento a favor, termina siendo un elemento de presión en contra. O sea, México ayer quebró su propia historia y es como que dio un paso hacia adelante. Ese famoso romper la pared que tanto usó Argentina. Pero al Vasco le dijeron, se ganó el partido eliminatorio. Dijo, por lo menos uno más falta. Sí, por la famosa historia de cuartos. Exactamente.